20 y pues no se ha hecho mucho. Ahí Estados Unidos se salió como de... ¿El tratado? Ajá, ya bueno, se salió de varios ambientales, ¿no? Pero ya hay un papel o algo que indica que sí se está tratando, ¿no? Pongo esta imagen aquí para que, de tal manera de representar, por ejemplo, la maravilla de la naturaleza, ¿no? O sea, yo sé que a lo mejor en una imagen no se puede captar pues todas las maravillas que existen, pero estoy segura que ustedes lo han podido captar, ¿no? A simple vista se puede observar, ¿no? O sea, si ustedes voltean en su casa seguramente hay algo natural. Por ejemplo, en mi Nochebuena, qué bonita, ¿no? O sea, al final es algo completamente natural. Digo, y ahorita las tienen una parte como de mejorar los cultivos y crecerlas en invernadero y demás por las condiciones ambientales, etcétera, etcétera. Pero bueno, la maravillas de la naturaleza abarcan como muchos aspectos. En realidad estamos acabando con ellos, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos ver el reloj de la Tierra en 24 horas, más o menos así se vería, ¿no? Entonces, empezamos por la formación de la Tierra, ¿no? En donde, pues en este tiempo cae un meteorito. Posteriormente de esto se origina la vida. Se empiezan a encontrar viejos fósiles, ¿no? Empieza a haber abundancia de ciertos metales o la formación de ciertos metales. Aquí empiezan a surgir células simples como las arqueas. Más adelante pues ya empieza toda la cuestión de la reproducción sexual, por ahí de las 6 de la tarde. Y bueno, ya por acá, nosotros casi al terminar el día, por aquí aparecemos como por ahí de las 11:58. Y en esos pequeños minutos antes de que pudiera volver a empezar la Tierra, hemos acabado con todo esto. ¿No? O sea, es un poco hacer conciencia que somos los más nuevos en la Tierra. Y pareciera que fuimos creados para destruirla, ¿no? Y para terminarla. Antes de nosotros, todo funcionaba sustentablemente, por decirlo, de tal manera que había un equilibrio. Siempre ha habido un equilibrio. La cadena trófica, todos los ciclos biogeoquímicos, de tal manera de ir generando este equilibrio. Incluso la extinción de algunas especies de forma natural, por evolución natural, pues se dan de forma natural. Sin embargo, nosotros llegamos, les digo, y en menos de 2 minutos, representando la Tierra en formación en 24 horas, en menos de 2 minutos hemos acabado con las 23 horas atrás. Hoy en día se busca pues las cuestiones sustentables, ¿no? O sea, ahorita que se hablaba del virus, no sé si ustedes han tenido oportunidad de salir en esta cuarentena a algún lado, a una playa, a algún lado. Pero si no, en mi experiencia, por ejemplo, mi familia es de Veracruz, entonces los primeros meses de cuarentena, el primer mes de cuarentena, yo me fui encerrada allá con mis hermanos y pues teníamos acceso a la playa. La playa cambió completamente. Y luego por ahí de septiembre, que fue cuando me contagié de COVID, ¿sí supieron que tuve COVID? Nunca les platiqué, les di clases con COVID, chicos. No nos había dicho. No les platiqué cómo. Nos dijo, estoy enferma, pero no es COVID. Sospechaba. No, sí tuve. Pues sí tuve. Había salido y estuve en Cancún.
fui a contagiar a Cancún, eso, cuando menos, ¿no? En Cancún y no en el súper. Bueno, de todas formas no me siento orgullosa de eso. Finalmente, la playa había conchas en Cancún. Cancún nunca en la vida me había tocado ver conchas, no sé si conozcan, no sé si tengan la fortuna de conocer, pero pues es una de nuestras playas mucho más turísticas que tenemos, y por supuesto que ahí ya no existen las conchas, ni caracoles, ni nada por el estilo. Y en esta ocasión había conchitas. Nunca había visto yo una concha por ejemplo, de Cancún, del Atlántico y de Mar Caribe y demás. Nunca me había tocado ver, son muy diferentes que las del Golfo de México. En Veracruz, donde estaba con mis hermanos, creo que ya se había vuelto tradición que mientras estábamos comiendo, veíamos pasar delfines. Entonces, al final, te maravillas de esas cosas que dices, wow, ¿no? Pegábamos de gritos, nuestros hijos, corrían y los delfines. Pero finalmente eso existiría de forma natural si nosotros no metiéramos nuestra cuchara, ¿no? O sea, realmente las playas estaban limpias, luego de pronto empezaron como a abrir un poquito, las playas estaban cerradas, solo tenían acceso por las casas que hubiera ahí privadas, pero estaban cerradas como al público. Cuando empezaron a abrir las playas, yo me iba a correr, en las mañanas me iba a correr por ahí, entonces, súper rico y demás. Cuando empezaron a abrir las playas, no se imaginan el cambio, así, de plano regresaba yo así con mis manos llenas de basura, ¿no? O sea, varias veces me tocó ir corriendo y siempre decía, me voy a traer una bolsa, cuando salga a correr me voy a traer una bolsa, pues para ir recogiendo la basura. Pero fue un cambio sorprendente, ¿no? O sea, que si es bueno, nada más nos guardamos un poquito y todo cambió, toda la naturaleza empezó a adaptarse, y el problema, pues hemos sido nosotros, ¿no? Otro ejemplo que les quiero dar es que, no sé si ubican la explosión y todo este desastre natural que hubo de Fukushima, que fue cuando en Tokio, bueno, no en Tokio, o sea, sí fue en Japón, pero no me acuerdo exactamente la región donde está. Fukushima era una planta termoeléctrica, y en estas plantas termoeléctricas generan electricidad a partir de isótopos radioactivos. Lo que ocurrió aquí es que pues estaban en la isla, cerca de la costa, hubo un terremoto, pero un terremoto fuertísimo, sacudió todo, la planta nuclear, que eran 2 plantas nucleares, soportaron el terremoto, pero después de eso se vino un tsunami. Y entonces pensaban que iban a ser olas de 5 metros, que perfectamente tenían los diques para sostener este impacto, pero resultó que eran olas de hasta 10 o 15 metros. Entonces rebotaron contra los diques, inundaron las plantas termoeléctricas, y hubo explosión de los reactores nucleares. Entonces, toda esta cuestión radioactiva quedó expuesta. Se tuvo que evacuar la zona. Pensaban que iba a llegar hasta Tokio. Pudieron contener la explosión de algunos reactores. Murieron varios empleados ahí en el intento, porque se tuvieron que someter a muchas o altas dosis de radioactividad. Pero finalmente se liberaron al medio muchísimos isótopos radioactivos que tarde que temprano van a llegar a nosotros. O sea, finalmente viajan a través del agua, del aire, pues obviamente en los mantos acuíferos y demás. Y la zona está inhabitada. No puede habitar humanos ahí porque la radiación es muy alta. Sin embargo, hay tomas de la ciudad y ya hay animales, ya hay plantas, o sea, ya es como una ciudad abandonada, pero crecieron plantas, crecieron animales, o sea, la naturaleza reabsorbió el lugar. Y hay tomas de cuando no había radioactividad y estaba la ciudad, no hay árboles, no hay animales, no hay nada. Finalmente, nos hace replantearnos
¿quién es el parásito en la Tierra? ¿No? O sea, finalmente la naturaleza se adapta, se readapta a todo lo que le hacemos, porque finalmente esos isótopos radiactivos pues quedaron libres pues, por la mano humana, ¿no? Finalmente, pues, porque estaban contenidos ahí un bioreactor completo, etcétera, etcétera, fallaron todas sus estrategias de seguridad. Digo, obviamente, pues nadie se espera dos fenómenos de ese impacto, pero finalmente eso nos lleva a preguntarnos quiénes somos los verdaderos parásitos, quiénes estamos acabando en 1 minuto y 1 minuto y 17 segundos, estamos acabando lo que se creó en 24 horas o en 23 horas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco de reflexión. Es un poco invitarlos a que al final de esta presentación viene cómo detectar su huella ecológica. Si son de los que se tardan horas bañándose, bueno, pues eso tiene que ver. Si son de los que no riegan una planta o no siembran una planta en ningún lado, bueno, también eso tiene que ver, etcétera, etcétera. De acuerdo, es un poco generar conciencia. Digo, yo no los vengo a regañar, ni mucho menos. Yo también tengo una huella ecológica muy grande. De hecho, las huellas ecológicas aumentan conforme el número de hijos tienes, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo 2 hijos, obviamente mi huella ecológica es mucho más grande que la de ustedes. Bueno, ¿qué quiero representar en esta imagen? Siempre se han... en el momento que nosotros, en el segundo que nosotros estuvimos en el planeta, fue como, bueno, el principal, y el hombre no sabía a qué atribuirle los fenómenos naturales. Bueno, entonces, pues de pronto imagínense la lluvia, los truenos, animales salvajes y demás, todo se lo empezó a atribuir pues a dioses, ¿no? Y lo plasmaba pues de esta forma, ¿no? De diferentes formas lo fueron plasmando. Por ejemplo, las pirámides pues representaban las deidades, y estas deidades casi siempre estaban relacionadas con la naturaleza, ¿no? O sea, siempre tenían que ver con el dios del trueno, el dios de la lluvia, etcétera, etcétera. Y pero lo interesante de esto, chicos, es que en este punto existía un respeto a la naturaleza, ¿no? O sea, que el dios del trueno ya se manifestó, etcétera. Existía, se veía como deidad y existía ese respeto que ahora ya no existe. En esta parte toda esta visión, desde luego, al paso de los años, pues se ha vuelto mucho más creada, mucho más humanista, mucho más pensada, por así decirlo, y empieza a aumentar la población a pasos agigantados de forma exponencial, y también la riqueza de cuentos chinos, ¿no? Y diferentes formas para explicar la vida. Y bueno, entre eso pues se construyen iglesias, se construyen catedrales, se construyen diferentes fuentes para darle un punto de vista un poco más humano. Ya no es tanto con deidades y ya no es tanto con dioses, tiene que ver con la naturaleza. Y se le empieza a dar, sí, sigue teniendo poder, por ejemplo, el fuego, ¿no? Ya empiezan a manejar el fuego y sigue teniendo cierto poder. Sin embargo, ya se empieza a conocer mucho mejor, la parte humanista se empieza a conocer mejor y entender el funcionamiento del cuerpo humano. Y pues llega algo bueno y no, como te digo. Llega la revolución industrial, chicos, que marca un parteaguas en la humanidad, es un cambio importantísimo. Se empiezan pues obviamente nos empezamos a industrializar, se inventa la primera máquina de vapor,
que funcionaba a partir de un pistón, ¿no? que está aquí, y el vapor del agua, ¿no? Entonces se ponía tal cual, a hervir agua, y esto hacía mover un pistón, y el pistón hacía mover la rueda, ¿no? Entonces, bueno, es el primer, la primera máquina de vapor, y generaba, con lo que se ponía el fuego era con carbón vegetal, ¿no? Y de pronto la industria comienza a cambiar, ya se inventa el tren, las máquinas que empiezan a reemplazar el trabajo de las personas, el trabajo artesanal. Y con esto, fíjense, pareciera que íbamos a tener un crecimiento. Con esto la pobreza se hace más marcada. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a ser desplazadas y sustituidas por máquinas. Y bueno, pues sin duda este es el parteaguas y marca el progreso que tenemos hasta hoy. Sin duda empieza en esta época. Y bueno, aquí empieza a cambiar todo. La arquitectura, por ejemplo, cambia considerablemente. Se empiezan a hacer edificios más altos. Se hace el Empire State, se hace el edificio de cristales. En México se genera pues Bellas Artes. ¿Conocen Bellas Artes? Es un edificio muy, muy bello. Y además son lugares súper lujosos, ¿no? O sea, hoy en día es como mucho más, la arquitectura es más minimalista, no lleva tantas cosas, pero en ese entonces pues era muy cargada, muy lujosa. Pero no se interesaban de dónde sacaban los materiales, ni qué necesitabas explotar para obtener los materiales. Tampoco qué pasaba si extraías tanto carbono. Finalmente ahí no se tenía la idea de que en algún momento se iban a acabar las cosas, ¿no? Sino que se consideraba, pues que ahí está, utilízalo, siempre va a haber. Y pues, ¿qué creen que? Pues que no. Ya estamos viendo que no es así. En esta época también se empezó a observar pues la contaminación, porque entonces ya las empresas o las fábricas que empezaron a quemar carbono arrojaban ya al aire todos estos contaminantes sin ninguna precaución y sin ningún estudio de qué tenían estos contaminantes, ¿de acuerdo? O estas emisiones que estaban generando. Todas también por ejemplo, las empresas que tenían las pieles y demás, pues lo hacían de la misma forma, ¿no? Imagínense que muy pronto después, a todo alrededor de estas fábricas, el agua se empezó a volver inbebible, pero casi de la noche a la mañana, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se dieron cuenta? Ni siquiera porque hicieron estudios, sino porque los peces empezaron a flotar, ¿no? Se empezó a morir la naturaleza que vivía ahí. También pues empezaron a ver desechos humanos. Antes era muy común, chicos, ver, ahora a lo mejor ya no es tan común, ya lo enmascaran, pero en Acapulco todavía se puede ver que los hoteles tienen su drenaje directo al mar, ¿no? Y antes era muy común ver, o sea, así la gente nadando en Veracruz, por ejemplo, yo soy de Veracruz, era muy común ver la gente nadando y los desechos saliendo ahí, a muy pocos metros de ahí. Entonces, ahora hay un poco más de reglas al respecto o deben de generar sus fosas sépticas. Las fosas sépticas es como generar una albercota donde llegan los desechos y lo que se pretende es que se vuelvan a reabsorber en el medio. O sea, que el agua y demás lo filtre a través de las rocas y de todo y se reabsorbe en el medio, pero que no lo desemboques, ¿no? en alguna fuente de agua. En muchos ríos, de hecho hay muchos desastres naturales que marcan etapas donde se generaron mucha contaminación. ¿Nunca han visto la película de Erin Brockovich? Veanla, ya es viejita, es con Julia Roberts.
y habla sobre la contaminación de una empresa. Es una historia real donde ella gana o busca demandar a las empresas, pero se mete con empresas monstruosas, y toda la población que vivió ahí alrededor de esa empresa, porque empiezan a mandar en sus efluentes isótopos radioactivos. Y toda una generación que vivió cerca de ahí, que consumía agua de ahí, tiene cáncer o se ha muerto de cáncer. Entonces, vean la película, está Erin Brockovich, seguro la encuentran en cualquier lado porque es muy viejita. Y además está muy entretenida, ¿no? Entonces, veanla un poco ahí, y es una historia verídica. Bueno, les digo que la otra fuente de contaminación pues somos nosotros, los desechos humanos, y esto obviamente se fue incrementando porque pues la población fue incrementando considerablemente, las ciudades se fueron haciendo mucho más grandes, todos los desechos, ¿no? Yo me acuerdo, chicos, que antes, cuando yo era niña, era muy común ir en el carro y ver que la gente abría bueno, no le bajaban así, le bajaban así, sus ventanas y aventaban la basura. Era muy común cuando yo era niña. Eso pasaba todo el tiempo, todo el mundo iba aventando sus latas de refrescos, sus bolsas de papitas y cosas así. Hoy en día hasta uno se indigna, ¿no? O sea, cuando vos, ¡uy, maldito puerco! Y casi le pidas así, ¡cochino, bájate! Pero bueno, yo soy muy así, ¿no? O sea, me da como mucho coraje ver que la gente así sin pena ni gloria tire la basura. Yo sí tiro, por ejemplo, si voy en carretera, una cáscara de plátano, o si voy comiendo mi mandarina, voy aventando las cáscaras de mandarina, no a la calle, ¿no? A algún lugar donde pues finalmente esto es algo natural. Pero los latas de refresco, las bolsas de papas, las latas de cerveza y demás, eso se me hace, vaya, me ofende, ¿no? O sea, sí me siento como si me estuviera, es algo personal, ¿no? Sí, me enojo mucho. Pero sí recuerdo que de niña eso era muy común. Y lo tengo como algo muy grabado porque, o sea, nosotros siempre nos enseñaron pues, que la basura tenía un lugar, ¿no? Y no era la calle. Entonces, como que me quedó muy grabado y lo recuerdo muy bien. Y ahora me parece muy indignante cuando la gente lo hace, ¿no? Me voy a apurar porque según yo era esto súper rápido y me quedo hablando como la loca. Ok, chicos, entonces, bueno, esto también, todos estos cambios, empieza a aumentar la tasa de mortandad. Por ejemplo, la tasa de mortandad infantil aumenta porque por cada 1,000 habitantes moría una grande de todas estas cantidades. En Londres, por ejemplo, aquí se suscita un caso donde una nube de hollín, es algo que ocurrió, un desastre natural ocasionado por el hombre, provocó la muerte de 4,000 personas en una sola semana, ¿no? Hubo casi 8,000 muertes en los 6 meses posteriores después de esta lluvia de hollín que hubo, ¿no? Y así podemos platicar de muchísimos desastres naturales. Por ejemplo, ahorita en mi clase de biotecnología, que les doy a los de nano, empezamos a ver bioremediación y cosas que tienen que ver con biotecnología y analizamos varios casos ambientales que han ocurrido y cómo se pudieran remediar las zonas que fueron contaminadas, y no saben cuántos casos hay. Bueno, también en el mismo Londres se suscitó un evento que se conoce como el evento del Gran Hedor, como la peste, debido a que no había coladeras, y entonces era un sistema que no tenía tuberías y no tenía una confinación adecuada de todos los desechos humanos, y en un verano que era demasiado caluroso, obviamente aceleró la descomposición de esos desechos. La ciudad se puso insoportablemente apestosa, ¿no? Así, apestosa, no se podía trabajar, y además produjo una epidemia de cólera, ¿no? Se empezó a contaminar el agua y pues por la misma contaminación. Entonces, es una triste historia del evento como el Gran Hedor de Londres.
mundo, pues toda la contaminación pues está en todas partes. Si nosotros salimos a la calle podemos ver en todas partes, hay contaminación radioactiva, hay bombas, hay la radioactividad hace la posibilidad de generar mutaciones, hay fábricas, ¿no? Todas luces saben siguiendo ahorita, a pesar de que ya hay muchas normas y demás, siguen aventando sus contaminantes al aire. Y pues hay contaminación visual, contaminación auditiva, de todo tipo, ¿no? Entonces estamos rodeados de contaminación. Hay contaminación por ondas electromagnéticas. Imagínense la cantidad de este tipo de contaminación que tenemos ahora. Y además nos dormimos casi con el teléfono aquí, ¿no? Entonces imagínense todo el día, toda la noche, las ondas electromagnéticas. Estos residuos de los aparatos electrónicos generan ácidos, no se degradan, generan una contaminación espantosa. Y bueno, pues además ya sabemos que cada mes creo que nuestro celular queda obsoleto, ¿no? Y entonces lo desechamos y gran parte de los teléfonos no son reutilizados, son solo desechados. ¿Dónde va todo esto? ¿A dónde lo desechan? ¿A dónde se dirige, no? También hay contaminación del aire y contaminación del suelo, del agua, ¿no? Tenemos ya muchos suelos así, que son suelos altamente salinos por la erosión, han quedado salinos y no crece nada, ahí no crece absolutamente nada. Y bueno, pues hemos contaminado los ecosistemas, ¿no? De todo tipo, por diferentes razones. Hemos hecho que el cambio climático no es nuestra culpa, ¿no? Hemos ayudado a que se acelere, pero de forma natural la Tierra ha sufrido ciertas inclinaciones y eso ha hecho que el sol y los rayos y demás penetren de una forma distinta, y eso ha venido a ser un cambio. Pero si le sumamos todos los gases de efecto invernadero que tenemos, que hacen que esos rayos entren y no permita que se disipe ese calor, sino lo mantiene, entonces estamos generando una ollita de presión por todos esos gases de efecto invernadero, y entonces al final están afectando todos nuestros ecosistemas, en donde pues vemos que se empiezan a derretir los polos. Bueno, la contaminación en ríos y demás es pues horrible, ¿no? Y ahora, antes uno podía decir, vamos a nadar al río. Ahora, híjole, te vas, te asomas y no, mejor no, y tocar el agua, ¿no? O sea, sí es complicado. Bueno, a todo esto, chicos, bueno, tenemos 10 lugares, en nuestro top 10, ¿no? De todo el top 10, bueno, nuestro top 10 de lugares más contaminados es Chernobyl, por el desastre nuclear. Sigue teniendo grandes cantidades de contaminación radioactiva. En Rusia, esto no lo sé pronunciar, Seshinsk, no sé, ahí se fabrica armamento, entonces también hay grandes cantidades de contaminantes. AINA, en República Dominicana, aquí se reciclan las baterías de auto, y entonces tiene gran contaminación. Ya saben que las baterías de litio y de auto generan muchísima contaminación. En Cabiú, en Zambia, pues está las minerías, la industria minera no sabe la cantidad de contaminación que generó en sus tiempos. Ya nuestra industria minera ya está en decadencia, pero generó muchísima contaminación que seguimos pagando hasta ahora. Y no solo eso, la industria minera requería de grandísimas cantidades de agua, pero hagan de cuenta que eran llenar albercas y desecharlas, solo para lavar los minerales, ¿no? Para ir entonces, así, llenar un montón de albercas y en ese momento desecharlas con un montón de minerales, ¿no? Y de contaminantes. En Perú, en La Oroya, pues es un lugar de fundición que también genera muchos contaminantes en la tierra y en el aire. En China, que está la industria del carbón en Linfen. En Kirguistán, que está Mailusu, que aquí es el procesamiento de uranio. El uranio es
pues también de estos que les venía diciendo, un contaminante, un isótopo radioactivo, gracias, muy pesado, ¿no? Ya me queda poquito tiempo. Hay alguien. Están los yacimientos de níquel en Rusia. Y bueno, también hay todos los yacimientos de plomo y eso pues también generan muchos contaminantes. Pero básicamente yo creo que ya por nosotros debemos estar por el lugar 11 o 12 por ahí. Bueno, ¿qué consecuencias tiene la contaminación, chicos? Pues ya las estamos diciendo, ¿no? Hay enfermedades, escasez de recursos, guerras, la extinción de especies, que de forma natural a lo mejor se iban a extinguir algunas, pero no todas, ¿no? Nosotros por la casa desmedida, por etcétera, etcétera. Ya hay mutaciones genéticas por estar en contacto con los isótopos radioactivos y demás. Bueno, aquí les iba a presentar un videito de las nuevas alternativas, pero les digo que ya no me queda mucho tiempo. Se los voy a presentar el lunes, que estemos revisando el miércoles, ¿verdad? Que estemos revisando sus exámenes y demás. ¿Qué es el desarrollo sustentable, chicos? Es buscar la forma de desarrollar las necesidades. Chicos, si se corta la presentación, ya le dejamos aquí y los veo el miércoles y ya la terminamos. En realidad nos faltan pocas, pero para no dejarlo inconcluso. Es un desarrollo que va a enfrentar las necesidades del presente, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, ¿no? Para que enfrenten sus propias necesidades. O sea, es decir, ya nuestros antecesores se entonces sería 20.5. No sé, ya voy a acabar. Nuestros antecesores pues ya